tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un pasaje de San Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 31. Y dice que Jesús había estado compartiendo la palabra, había estado evangelizando, había hecho sanidades, había sanado a muchas personas de las que ahí había. Dicen que eran 5,000 personas que fueron a las que alimentó. Y dice que cuando terminó, les dijo a sus discípulos que se fueran para la otra riviera, que navegaran a la otra riviera, mientras él iba a orar. Él había compartido, él había orado por enfermos, había multiplicado los alimentos. Y después de eso él se fue a orar. Se fueron. Y me imagino que por la hora que dice que era, me imagino que los discípulos iban de noche, iluminados por la luna, por las estrellas y vientos que habían en el mar. Y dice que de repente, a la cuarta vigilia, dice que vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mis hermanos, imagínense a las 3, 4 de la mañana yendo en el mar con vientos. Como les decía, tal vez la única iluminación era si había luna, la luz de la luna, las estrellas, guiando a los discípulos. Y de repente aparece alguien caminando sobre el mar. Yo pienso que cualquiera nos hubiéramos asustado al ver que iba caminando. Pero Jesús, cuando ve que les entra temor, dice: no tengan miedo, soy yo. Y dice que entonces Pedro, el que lo negó 3 veces, Pedro, el que andaba siempre haciendo las cosas, era un discípulo atrevido, Pedro. Y entonces dice que le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como les decía, Pedro era un discípulo atrevido y le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas y vaya hacia ti. Y le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, ¿se imaginan estar uno enfrente a Jesús y decirle: Señor, haz que yo haga lo mismo que tú estás haciendo? Que pueda caminar sobre el agua, que pueda llegar a ti. Y que el Señor les diga: ven. Pues dice que Pedro empezó a caminar. Pero dice que al ver los fuertes vientos, tuvo miedo. Y entonces dejó de ver lo que estaba haciendo, se turbó y dice que comenzó a hundirse. Y entonces dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y dice que Jesús se acercó, lo asió del brazo y lo sacó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que lo agarró y se lo llevó para la barca. Ahora, miren, mis hermanos, en este pasaje yo me pongo a pensar: ¿cuántas situaciones hemos vivido? ¿En cuántas le hemos pedido al Señor que nos ayude? ¿A cuántas veces hemos pedido que se cumplan sus promesas en nosotros? Pero nosotros dudamos como Pedro. No creemos, lo estamos viendo y no lo creemos. Porque nuestra fe no ha crecido como debe de crecer. Porque nos dirá el Señor cuando ve que no creemos en sus promesas y vemos que vienen pensamientos negativos, vienen pensamientos
a meterse en nuestra cabeza y decir, no, si eso no se va a hacer, y empieza uno a dudar, porque uno no ha puesto en práctica su fe, le cuesta mucho entenderla como debe de ser. Y mis hermanos, ¿qué es la fe? Esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que ver que se va a cumplir, creer que se va a cumplir, que vamos a disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dado, porque para eso nos las ha dejado. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es creer, que es confiar. En este caso, cuando a Pedro le dijo, ven, Pedro creyó y empezó a dar pasos sobre el agua. Pero un momentito dudó y se empezó a hundir. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que a veces estamos pidiéndole algo al Señor y empiezan a caminar las cosas y uno empieza a decir, bueno, ahora que ya le pedí al Señor, y empieza uno a dudar, a desconfiar, a hablar negativo, y las cosas como que uno las parara, cuando la palabra de Dios y las promesas son verdad. Tenemos que aprender a creer. Cuando el Señor nos dice, ven, toma, aquí está tu promesa, agárrala, hazla viva, compártela. Mis hermanos, uno lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer para darle la gloria al Señor, porque Él es el que nos sana. Nosotros ponemos nuestra parte y Él pone lo fundamental, que es la sanidad, que es la prosperidad, que es la paz. Mis hermanos, yo los exhorto, practiquemos todos los días la palabra de Dios y echemos fuera lo negativo que venga a nuestra mente. Echemos fuera las palabras que vengan de personas a decirnos que no se va a poder, a inyectarnos negatividad, que es fácil para nosotros creer las cosas. Mis hermanos, no permitamos que nos contaminen. La palabra de Dios es verdad. Mis hermanos, yo los exhorto, vivamos la palabra de Dios, tomemos las promesas del Señor y vamos a ver la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas. Tenemos que tener una mentalidad positiva, mis hermanos. Tenemos que creer que todo es sí, sí y amén. Mis hermanos, todos los procesos que vivimos son porque el Señor ya los tiene preparados. Y es porque ahí nos está dando la madurez espiritual. Nos está dando la confianza en Él. Dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer, mis hermanos. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Yo los exhorto, vivamos la palabra de Dios, hagámosla, reclamémosla. Y recuérdate que el Señor vive en ti. El Señor, no esperes o pienses que te ha abandonado. El Señor vive en ti, así dice la palabra de Dios, que somos templo del Dios vivo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Mis hermanos, creámoslo, mis hermanos, y vivámoslo. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide dejarme un like, suscríbanse, y yo les estaré trayendo más videos. Les estaré trayendo más palabra de Dios para que la pongamos en práctica, para que la conozcamos. Yo sé, mis hermanos, que a veces nos cuesta leerla, a veces nos cuesta entenderla. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, Él nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para que podamos entenderla, para que aprendamos a vivirla. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.